Hola, mi nombre es Sandra Pérez, yo les doy la bienvenida a este canal. Este es el primer video que hago para este canal con el fin de que ustedes conozcan cómo nació Planta y Sana Vivero, por qué de veterinaria o diseñadora industrial me dio la locura en convertirme en jardinera, porque dejé todo por las plantas y empecé de nuevo un estilo de vida diferente al que tenía. Yo tengo 42 años, estudié medicina veterinaria en la Universidad de Antioquia y también estudié una técnica en diseño industrial que todavía la ejerzo de alguna manera porque se aplica para todas las cosas en la vida. Sin embargo, después de como 15, 14 años yo creo que fueron más, podrían ser hasta 18, de práctica clínica, de tener mi propia clínica veterinaria, de trabajar con animales, un día quedé embarazada, que era algo que no podía, entonces milagrosamente quedé embarazada y decidí ese día que cuando yo tuviera a mi hija, iba a dedicarme a tiempo completo al cuidado de mi hija, siquiera por los 7 primeros años. Todo el mundo decía que era una locura, que cómo iba a dejar la carrera, pero eso se dio con un montón de otras cosas que les iré contando más adelante, que me motivaron a hacerlo aún con más ganas. Resulta que tuve un embarazo difícil, pero al fin nació mi niña y me dediqué básicamente a cuidarla hasta los 6 años. En los 6 años de mi hija entramos en la pandemia y esa pandemia yo pienso que nos cambió la vida a todos. Yo venía pasando por un tiempo muy difícil con respecto a mi vida personal porque ya habíamos intentado tener más hijos y no fue posible. De hecho tuvieron que hacerme una cirugía para extraerme los ovarios, el útero, todo por una endometriosis profunda. Y eso a mí me devastó, me rompió el corazón. Yo sé que para muchas mujeres no es importante la maternidad y está bien para ellas, pero para mí era algo importante en mi vida y decidí eh, dedicarme con más ganas de tiempo completo al cuidado de mi niña. Cuando pasaron los 6 años y entró la pandemia, entonces empezamos todos con esa crisis existencial, o bueno, muchas personas. En el caso de nosotros teníamos una empresa de ropa interior con varios empleados, pues es una microempresa, pero habían más o menos 20 empleados y todos los días yo veía como mi esposo llegaba con su cabeza grande, como a punto de morirse del desespero, porque fue un tiempo muy difícil. Al fin y al cabo logramos sortear la situación, se logró salir adelante, la empresa aún existe, y yo dije, no, yo quiero hacer otra cosa. Y no sabía qué. Y como en la pandemia no se podía salir, ni nada por el estilo, eh, pero yo tenía, como soy médico veterinario, mi tarjeta de médico veterinario me permitía salir a la calle. Y eso fue lo que hice. En la desesperación de no estar encerrada en mi casa, de no estar lidiando con eso de, del deseo fallido de tener otro hijo, también eh, tuve un conflicto familiar, por decirlo así, o no sé, como una ruptura familiar muy importante para mí con respecto a una familia y a unos amigos que amé con el alma. Todo eso me tenía supremamente descompuesta, me tenía enferma, me tenía cansada y encima el encierro. Pues un día me dio por coger el carro y me dar una vuelta y claro, eso parecía Silent Hill, cerrado todo, o sea, una ciudad fantasma, porque fueron los primeros meses de la pandemia. Y en ese transcurso de tiempo lo único que encontraba era el éxito abierto, o bueno, los almacenes, algunos almacenes de cadena, voy a poner un pie a eso, algunos almacenes de cadena y empecé a ver dentro de los almacenes de cadena algunas plantas, pero no me llamaban mucho la atención, o sea, me parecían bonitas, pero no tanto como para yo tenerlas, porque entre otras cosas jamás en la vida, nunca, jamás, cero, absolutamente nada, ni un cactus, no había tenido nunca una planta, odiaba las plantas, me parecían, lo digo de manera ignorante y reconozco mi ignorancia, me parecían una pérdida de tiempo. Y yo decía, no, tanto que hacer, tanto para estudiar, bueno, ponerse a cuidar una mata, no. Pero como la lengua se las otras, ya sabemos que, eh, pues me terminé enamorando de las plantas. Un día en un almacén de cadena vi una planta que se llama Venus atrapamoscas y justo estaba cazando, me estaba comiendo en ese momento y me sorprendió muchísimo y me vine a mi casa y empecé a investigar y a investigar de qué se trataban las plantas carnívoras, cómo eran los mecanismos en que se activaba la trampa, qué especies habían y me enloquecí. Y entre esas, en la entrada de Copacabana hay un vivero y yo me hice muy amiga de la administradora que se llama Fanny. Fanny, si me estás viendo, gracias por alcahuetearme todas esas locuras en esa época, por conseguirme todas las plantas carnívoras, yo me enloquecí. Entonces iba casi día por medio a decirle, ya te llegaron plantas carnívoras nuevas, entonces yo empecé ya a buscarlas por todas partes, por internet, a comprar y empecé a tener. Y un día me choqué con una suculenta, no me acuerdo ni siquiera qué suculenta era,
Y me pareció raro porque dentro de la misma tienda habían unas suculentas completamente normales, así como compactas, y otras estiradas. Y yo le preguntaba a la persona de ahí, de asistencia en el almacén de cadena, que por qué le pasaba eso a esas plantas, si decían el mismo nombre, y porque una larga y otra chiquita. Entonces me explicó que la planta estaba creciendo, que eso era el crecimiento de la planta. Yo igual no le creí mucho, y me vine para la casa y empecé a investigar y me di cuenta que era la etiolación, y que para los principiantes de las plantas, las suculentas, era la mejor opción para comenzar, porque solo necesitaban buena luz y poca agua, y eso era lo perfecto para mí. Y empecé a meterme con el mundo de las suculentas y empecé a coleccionar todo tipo de suculentas que me encontraba en cualquier vivero. Anduve en muchos viveros de toda mi ciudad, de algunos pueblos cercanos, y un día mi hija, estábamos viendo unos videos de YouTube que a ella le gustan mucho, de un canal que en este momento no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Happy Learning, de niños. Y pasó un video de Candy Boo. Ah, no, primero yo estaba, ahora recuerdo, ella estaba viendo un video, luego yo empecé a ver un video de Alma Cactusera, que, Alma, te amo, muchísimas gracias por todo, porque me has ayudado muchísimo, porque me has motivado, porque por ti estoy aquí en este momento, porque eres la que desde un principio me estuvo alentando y me dijo que lo hiciera, que tenía que hacerlo, que era algo que valía la pena. Y bueno, aquí estoy porque te creí, Almita. Entonces estaba viendo un video de Alma Cactusera, que de hecho soy fan número uno, me encantan ver sus videos. Y cuando terminó, apareció una miniatura de un video de Calibú. Ella tiene unos gráficos súper lindos, como con florecitas, con planticas dibujadas, pero como muy de caricatura, y estaban los gaticos. Entonces mi hija me dijo, mami, mira, y hay otra persona plantulera, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Y nos vimos los videos de Candy Boo, y mi hija se enamoró de Candy. O sea, era Candy fan número uno, se veía todos los videos y se los repetía, se sabía los diálogos. Bueno, de ese tipo de afición tenía ella. Y de cumpleaños un día me dijo que quería conocer a Candy Boo, y yo descubrí, eh, cuando ella me hizo esa propuesta, yo le dije, pues obvio no, hija, un youtuber de cobrar muchísimo dinero. Y bueno, no, no, mamá, yo quiero de cumpleaños conocerla. Y entonces empecé a investigar y me di cuenta que ella era de Bello, y yo soy de Bello, de el bello municipio de Bello, Antioquia, Colombia. Y ahí nací. Yo dije, ah, no, si es de Bello no es tan lejana. Y empecé como a averiguar y a escribirle, a donde ella iba, yo iba, para decirle a las personas como, si tienes el teléfono, dile que es que mi niña, porque uno por los hijos hace lo que sea. Ahí nos conocimos, ahí nos hicimos muy amigas, y bueno, ya eso es otra historia. Y eso también hizo, ella me inspiró mucho, no a lo de YouTube, porque yo nunca lo vi como factible para mi vida, pero sí me alentó muchísimo con un montón de plantas, porque yo era solo suculentas y carnívoras. Y yo empecé a ver que ella tenía que anturios, que plantas de follaje. Y un día fui a un vivero de unos señores, un vivero que se llama Vivero La Margarita, acá en Copacabana. Y esos señores, el amor de la vida, me empezaron a mostrar un montón de plantas súper raras, y con ellos fue que conseguí mi primera monstera. Dios mío, yo me quería enloquecer cuando yo vi esa mata, porque yo vi eso y yo decía, pero ¿cómo puede ser esta planta tan igual, pero tan diferente al balazo tradicional? Entonces, o monstera deliciosa, que le dicen en otros países, y bueno, no sé cómo le dicen en todos los países. Si alguien sabe, escríbanos ahí, porque es muy, muy, muy rico que nosotros nos apersonemos de los nombres de las plantas. Y entonces empecé a investigar qué era la variegación, y me enloquecí. Me enloquecí. Yo digo que yo soy la loca de las variegadas, porque empecé a, ya, si era suculenta, si era carnívora, si era de follaje, si era orquídea, todo lo quería variegado, todo, todo lo quería variegado. Me parecía la belleza en la debilidad, ¿cierto? Porque de todas formas la variegación es una mutación de la planta que hace que ella incluso sea más vulnerable a cualquier tipo de proceso lesivo, como por ejemplo un ataque de bichos, de hongos. También son plantas que crecen más lento. Sin embargo, eso no les quita la belleza, o sea, las hace incluso más lindas y más interesantes. Y a mí me llamó mucho la atención, y empecé ya a coleccionar también plantas de follaje con esa característica, que fueran variegadas. Y así comenzó todo. Un día, como tenía muchas plantas y vivía en una esquina, la gente empezó a pasar y decía, esas plantas son para la venta. No, no, no. Y pasaron muchos meses, y yo tenía una vecina, sí tenía una vecina porque ya no vivo ahí, que se llama Vanessa I love you. Y entonces ella me decía, Bessie, ¿por qué no vendes plantas? Y todo el mundo te pregunta, y vos te la pasas cuidando estas plantas, pues que es cuidar otras más. Y tanto me lo dijo, tanto me lo dijo, tanto me lo dijo, tanto me lo dijo. Ella, creo que mi suegra en ese momento también me lo decía mucho, varias personas. Y yo dije, pues sí, me voy a poner a vender plantas. Estoy acá en la casa, decidí que voy a cuidar a mi hija, que no voy
que no, voy a volver a ejercer la medicina veterinaria porque eso ya era algo que yo lo había decidido por completo. Y pues hagámosle. Y como buena intensa empecé a conseguir proveedores, Mateo me ayudó dándome algunos proveedores, luego yo me tomé el tiempo de ir a las ferias que hace Colviveros y así empecé a conseguir proveedores y a meterme en el mundo del coleccionismo, que es lo que más me aficiona y me aficionan muchísimo las plantas variegadas. No quiere decir que todas las que tengo son variegadas, pero sí, sí muchas de ellas son variegadas porque como les expliqué ahorita, me encanta el hecho de que sean como débiles, pero tan hermosas. Y entonces ellas requieren como un poco más de atención, un poco más de cuidado. Y entonces pasé de las plantas más fáciles del mundo a las plantas con un grado de complejidad un poco más alto. Y eso me obligaba a estarme como actualizando, leyendo, buscando y así mismo fue que empezó el proyecto de Planta y Sana Vivero. Eh, para mí las plantas fueron una terapia, ¿cierto? Les conté que venía pasando por problemas personales fuertes, por lo que no podía tener a mi hija, la pandemia nos agobió con el encierro, tuve unas cirugías en mis rodillas, no pude caminar, me operaron también, bueno, fue un montón de cosas y todo eso me llevó a que yo utilizara las plantas como mecanismo terapéutico y me ayudó muchísimo y comencé entonces a prestarle atención a las personas que me decían, porque como les digo, vivía en una esquina donde todo el mundo pasaba y veía en un primer piso. Y así empecé a vender las plantas, abrí un Instagram y, y todo comenzó con mucho miedo. Yo no las sabía empacar, no las sabía enviar, entonces me veía videos, empezaba a consultar formas de empacar. De hecho, la verdad, solo quería que me compraran en Medellín porque me daba terror mandar a otras partes. Y bueno, así empezó este proceso, entre aciertos, entre desaciertos, entre errores, entre cosas que, que hemos ido mejorando y aprendiendo. Y estamos disfrutando mucho este proceso porque aparte de que es como un vivero mm, de tipo comercial, no es un vivero abierto al público, podemos organizar el tiempo en que las personas vienen a visitarnos, porque nos gusta interactuar con las personas que vienen, les damos un tour, les hacemos un recorrido y hemos ido construyendo una comunidad que a mí me ha parecido maravillosa. Siento que la gente que ama las plantas tiene como un valor agregado como ser humano, porque son personas que se deleitan en los procesos y que aprenden a tener calma, ¿cierto? Con las plantas no es al tiempo que uno quiera, sino al tiempo de ellas y cada una tiene su tiempo y cada una tiene su manera. Entonces, de hecho, eso me ha hecho una persona diferente también. He entendido que como las plantas, los seres humanos somos diferentes, hay unas que se llenan de flores más rápido, hay otras que no florecen sino una vez al año, un ratico. Eh, ha cambiado mucho mi cosmovisión de la vida, mi manera de ver la vida. Y estoy muy feliz de haber comenzado ese proyecto, loco, dejar la medicina por las plantas y tomarlas como ahora, que es lo que estoy haciendo, como mi estilo de vida y como mi fuente de ingresos. No es fácil, no ha sido fácil, es complicado. Lidiar con personas a veces es difícil, yo trato de tener paciencia, pero a veces sí es complicado, pero qué cosa que tú hagas en la vida no tiene algún esfuerzo, entonces eso no es excusa para no hacerlo. También lo de los videos sí fue una cosa que en realidad yo no me imaginaba sentada aquí como una loca hablándole a una cámara diciendo cosas, pero yo sé que cuando vean el video pues ustedes van a estar ahí a través de la cámara, pero en ese momento me siento como una loca sentada frente a un trípode y hablando cosas como sola. Entonces fue algo que surgió, la primera persona que me lo dijo fue Almita, Alma Cactusera, que en realidad se lo agradezco mucho. Mm, y surgió también entre mi equipo de trabajo, pues las personas que trabajamos ahorita en el video, que somos dos, no mentira, ya somos tres, que debíamos empezar a preparar material para entregarle a las personas que consumieran nuestros productos, que consumieran nuestras plantas, porque a veces siempre hay mucho flujo de mensajes por el Instagram y por el WhatsApp y a veces no hay tiempo de estarle explicando a las personas de manera detallada y de manera responsable cómo van a cuidar las plantas, porque son plantas que son costosas, plantas que nosotros pues como vivero tratamos de justificarlas, pero de todas formas cuando cambian de ambiente van a sufrir un trauma y es muy bueno dedicarle tiempo al cliente, guiarlo y mostrarle las cosas. Entonces también surgió esa idea a través de generar este contenido para tenerlo ahí, compartirlo con nuestros clientes, con la gente que nos consume y así tener como un servicio más amplio para ellos. Y así, con la insistencia de Almita, que amo esa insistencia, muchísimas gracias Almita, con el apoyo de mi amiga Candy, que en realidad ella me ha dicho, dale, usted es capaz, hágale. Con el ánimo también que me ha dado Cactusito,
Besitos a Cactusito, muchísimas gracias por las palabras que me dijiste. Fue un antes y un después de que tú me dijiste eso, pude hacer, o sea, pude tomar la determinación de hacer el canal y de empezar a grabar. Y tengo que agradecer inmensamente a Natalie y a su esposo de Jardín Lovers, que se tomaron el tiempo para venir a mi casa con esta viejita que no tiene mucha idea de cómo se hacen las cosas en YouTube, cómo se graban videos, cómo se abre una cuenta, y tuvieron tiempo, bueno, sacaron de su tiempo para venir a instruirme con respecto a eso, que es de las cosas que me da más miedo. Yo no sé cómo hacer una miniatura, yo no sabía qué tipos de videos se podían subir, qué cosas no se podían subir, muchísimas cosas que en realidad esto contiene y que nunca nadie me había explicado. Había visto algunos tutoriales, pero en realidad no lo entendía muy bien, y ellos lo hicieron como para una abuelita, vinieron y me explicaron uno a uno el paso y quedamos en el módulo 1. Ya más adelante me van a explicar otras cosas que tampoco entiendo. Entonces, muchísimas gracias a Jardín Lovers. Acá les voy a dejar el arroba de ellos. Aparte de que consumo sus productos porque hacen unas macetas espectaculares, así la locura, la locura. Estoy muy agradecida con ellos por el tiempo que se tomaron para explicarme cómo funcionaba esto de YouTube, cómo podía empezar y que dejara el miedo. Ellos me empujaron mucho. Y a ustedes, los que me están viendo allá, les agradezco por sacar tiempo para verme, para escucharme. Este es solo un video de bienvenida al canal, como les dije al comienzo. Les pido que nos sigan en nuestras redes, en Instagram como @plantaisana_vivero_ y espero más adelante irles trayendo material que a ustedes les interese. También quisiera que me compartieran aquí abajo en comentarios qué temas quieren que tratemos para tocarlos, para hacer videos de eso. Hoy no fue videos de planta, hoy fue más bien como un story time. Los quiero y les agradezco mucho que me estén mirando. Gracias por el apoyo. Regálame, por favor, un me gusta, un comentario y compártelo con alguien que tenga miedo de empezar algo nuevo en su vida. ¡Chao!